estamos de regreso a Cara y ya nos acompaña aquí en la cabina Luis Cisneros, regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, con quien vamos a platicar sobre este tema. Desechan controversia constitucional por cableado, un tema que ya tiene como un año, 2 años. No, más, Más de dos. es una reforma que el Cabildo aprobó, una iniciativa que Ajá. presenté, respaldada por el Cabildo, en octubre del 2022, Laura, Ay, ya, para bien. ordenar a las empresas que trabajan, operan en Guadalajara, a que tengan en orden su cableado. Esta reforma que se aprobó octubre del 2022 fue impugnada en diciembre de ese año por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el órgano federal que regula en materia de telecomunicaciones a las distintas empresas. Hicieron una figura, recurrieron a una figura que es la controversia constitucional, donde aseguraban que el municipio estaba invadiendo sus atribuciones y reclamaron a la Suprema Corte de Justicia el que dejara sin efecto estas reformas. Y desde entonces a la fecha, al día de antier, que finalmente la Suprema Corte de Justicia resolvió a favor de Guadalajara. Y qué bueno, porque se sigue viviendo la problemática de estas empresas que dejan rollos y rollos de cables por todos lados, que finalmente también es una pérdida para ellos, ¿no, Luis? El dejar tanto cable ahí o no. Pues mira, es cableado que ya está en desuso. Ellos migraron a fibra óptica, la mayoría de las empresas de telecomunicaciones, y sí tiene un valor, digamos, pero En su momento. el cobre, pero no para ellos como empresas, como tales, además de que suelen recurrir a subcontratar la instalación del servicio a los domicilios. Tú solicitas vas a cambiar quizá de compañía de cable y cortan el anterior servicio, conectan ellos el suyo, pero no se llevan el de la otra compañía. Por ejemplo, lo dejan colgando y ese cable que está colgando después puede provocar, como ya ha ocurrido, accidentes, daños a las propiedades, a las personas. Y para hacer frente a esta situación y obligar a las empresas tanto a tener vigentes sus seguros para poder pagar los daños que provoquen y los gastos médicos que derivados de sus malas instalaciones afecten a los ciudadanos. Promovimos esta reforma. También entre los elementos de la reforma que aprobó el municipio de Guadalajara, que te voy a decir fue el primero en todo el país, lo que hace un par de días la Suprema Corte resolvió a favor de Guadalajara sienta un precedente para los municipios de todo el país. Y por eso era tan importante, porque estaba en juego si los municipios tienen la facultad o no de llamar al orden a las empresas de cable. Ellas, las empresas, solicitaron un amparo también en su momento que no les fue concedido. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, como te decía, es el órgano que sí tenía la facultad de promover una controversia constitucional. Tomó mucho tiempo resolver. Lo primero que ellos pidieron es que se dejara sin efecto el reglamento, en tanto los magistrados se metían al estudio de fondo del tema. Esa fue la primera batalla que ganamos nosotros, porque los magistrados dijeron que no, que de entrada seguía vigente el reglamento, en tanto se metían ellos a estudiarlo. Le correspondía en su momento al magistrado Arturo Saldívar el emitir una resolución. Dejó la magistratura para irse a promover Sí, campañas controversial. electorales. Ajá. Y bueno, esto retrasó de alguna manera también la resolución, que finalmente se tomó, te comentaba yo, hace un par de días, por unanimidad. Los 5 integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia desecharon la controversia constitucional que había interpuesto el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la sobreseyeron, que quiere decir que no tenía elementos, no se metieron a estudiar el fondo del asunto porque ni siquiera fue necesario, y es una victoria muy importante tanto para Guadalajara, pero insisto, para el resto de los municipios del país, que ahora sí van a poder regular y tratar de poner en orden en sus ciudades, ¿no? Porque ese es un tema que afecta a todo el país. Sí, justo lo que iba a preguntarte. Entonces, con esto ya se marca un precedente y ya a nivel nacional se podrá entonces solicitar que las empresas de cables y todo eso vayan limpiando las ciudades. Sí, porque fíjate, Laura, este es un tema que tiene dos dimensiones.
Es cierto, es un tema de imagen urbana. Ujú. El disfrute de la ciudad no es lo mismo cuando tú levantas la vista y ves toda esa maraña, esa telaraña de cables. Es un tema que sí tiene que ver con la imagen urbana, pero una segunda dimensión es la de la seguridad, la protección civil. Esos cables colgando provocan riesgos y accidentes que en casos, dos muy señalados que han ocurrido en el estado de Jalisco, uno en Guadalajara, otro en Tonalá, han provocado la pérdida de vidas humanas, dos personas que han fallecido derivado de lesiones provocadas por estos cables. Entonces, más allá incluso de las afectaciones que provocan, por ejemplo, esos cables que además son mal instalados y las caídas de los árboles o de los trailers o vehículos de carga pesada, pues que se los Los llevan por avientan. Ujú. delante, o sea, todos los daños, afectaciones a la propiedad, interrupción de servicio, en fin, derivado de una mala práctica de las empresas. Que te digo, tiene una implicación de protección civil, de seguridad de los ciudadanos. Ese es el tema que el municipio quiso regular. Nosotros no queremos dar concesiones para el uso del espectro de las telecomunicaciones. Eso sí es del IFT, del Instituto Federal, que es el que da las licencias a las diferentes empresas para operar en todo el país. Nosotros tampoco queremos que, aunque fíjate, es un tema polémico, las empresas se cuelgan de los postes de la Comisión Federal de Electricidad Ujú. y le pagan el uso o la renta, digamos, de esos postes a la Comisión Federal, a pesar de que es espacio municipal. Los municipios no reciben un peso de todo ese cableado que está colgado allá arriba. Y sí padecemos las afectaciones, tanto en imagen urbana como te decía yo en el tema de protección civil. Está bien, no queremos nosotros decir que no se cuelguen de los postes de la Comisión Federal de Electricidad, pero sí que cumplan con los lineamientos técnicos a los que están obligados a tener en orden esos cables. No pueden estar sobresaturados, provocando caídas de postes incluso. No pueden estar como los vemos en realidad. Pero no hay una autoridad en el municipio, en las ciudades, que se ponga a revisar en cada poste que estén cumpliendo con esa norma, porque, insisto, como ellos dicen que lo acuerdan con la Comisión Federal de Electricidad, con una licencia que les otorga el Instituto Federal, no hay una autoridad federal presente en las calles de las ciudades, ¿no? Es allí donde el municipio sí puede intervenir. No queremos decirles cómo tienen que colgarse, pero sí que cumplan con la norma técnica que está establecida para poderse conectar en esos cables. Y otro elemento que me parece a mí nos lleva más hacia el futuro que queremos, donde ya no los queremos en el aire, Ujú. donde quisiéramos tenerlos a todos por debajo de la tierra, en canales, en ductos subterráneos. La reforma que nosotros aprobamos estableció que allí donde ya hay ductos, los utilicen, que ya no puedan colgarse de los postes de la Comisión Federal de Electricidad, que allí sí, donde los haya, tengan esa obligación de migrar todo su cableado, a soterrarlo, que no padezcan los ciudadanos esos cables por arriba. Y eso también se aprobó, y eso también fue parte de la impugnación, de la controversia constitucional que se recurrió. Te digo, para mí significa un gran logro respecto a los alcances que los municipios tienen, para cada quien en su soberanía poder regular este tema. En el caso de Guadalajara, nosotros somos, insisto, el primer municipio en el país en promover estas reformas. Posteriormente, Nuevo León hizo lo propio, hicieron una reforma muy similar a la que nosotros aprobamos, también se impugnó, pero bueno, a partir de que se desecha esta controversia para favorecer a Guadalajara, pues se abre el camino para todos los municipios que quieran regular lo propio. Y bueno, y también no es tema menor el de la contaminación visual. Poco se habla, pero es no que no significa que no exista y que también de alguna manera afecte, porque como comentas, ¿no? Además de todo lo que nos has dicho, el ver una ciudad llena de cables es también poco atractiva. Sí, y mira, te quiero también compartir lo que ya hemos venido haciendo junto con las empresas. Esto debo reconocerlo en el caso de Guadalajara. Hemos contado desde un principio con el apoyo de las pues sucursales de que operan de las empresas cableras en la ciudad, y hemos realizado operativos para retirar el cableado obsoleto o en desuso. Yo
distintas ocasiones que me has hecho el favor de invitarme a tu programa, hemos hecho corte de caja de cómo vamos, y te puedo comentar que al día de hoy se han retirado 274 toneladas de este cableado en desuso en la ciudad. Son 2.339 kilómetros lineales de cable que no tenía ningún uso y que de alguna manera representaba un riesgo para los ciudadanos. Hemos intervenido 670 vialidades, 670, y en 149 colonias de la ciudad. Esto sigue representando apenas un avance del 25% de lo que deberíamos lograr para tener limpia, digamos, sin exceso de cableado. Los cables van a estar allí, pero tienen que estar ordenados, no pueden estar los postes sobresaturados, no puede haber cables colgando y mucho menos enredados y tirados ahí en las calles. Y si los hubiera, invito a los ciudadanos a que nos llamen al 070, que reporten, y nosotros desde la Coordinación de Servicios Municipales en el Ayuntamiento de Guadalajara generaremos una intervención que también es importante subrayarlo, no le cuesta al municipio. Son trabajadores de las propias empresas que tienen que retirar el cableado que les corresponde a cada una de ellas. Y con esto hacemos una pausa, regresamos. Estamos de regreso a Cara a Cara, gracias por continuar con nosotros. Te recuerdo que se encuentra aquí en la cabina Luis Cisneros, regidor del Ayuntamiento de Guadalajara. Estamos platicando sobre esta controversia que fue desechada por la Suprema Corte. Y bueno, tenemos algunos comentarios sobre este tema. No, bueno, es un reporte lo comparto. Dice, buenos días, acaba de suceder un accidente de una pipa sobre la carretera Nogales, pasando el retén que está antes del entronque a la Libre Vallarta. Es grave, está cerrada la carretera porque hay derrame de combustible, es pipa de gas y sí tiene fuga. Repito, para que tomen sus precauciones, accidente de una pipa sobre carretera Nogales, pasando el retén que está antes del entronque a la Libre a Vallarta. Es grave, está cerrada la carretera porque hay derrame de combustible. Y bueno, dice Alberto, ¿dónde puedo denunciar? En mi colonia hay ductos subterráneos y aún así las cableras ponen los cables por arriba, incluso colgándose de las fachadas. ¿Eso es cierto también? Sí, ¿no? Y sí invito al ciudadano a reportar el 070, precisamente uno de los temas que más combatían en esta controversia constitucional las cableras y respaldadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones es que el bajar sus cables y colocar ductos subterráneos les representaría un costo que provocaría el incremento de sus servicios en casi 10 veces. Es decir, que si hoy pagas por el cable de 300, 400 pesos, pues esto te costaría 4,000 pesos, ¿no? Y que por eso afectaríamos a los consumidores y que tenía que desecharse esta iniciativa. Nosotros por lo mismo planteamos que solamente donde ya están los ductos, allí haya la obligación, y se aprobó. Esto no tendría que estar ocurriendo. Sí quedó abierta la interpretación al hecho de que solamente las nuevas conexiones tendrían que hacerse por los ductos subterráneos. Sí está todavía sujeto a interpretación, decía yo, que si hay ese ducto y están las conexiones ya aéreas, las que ya había, allí se quedan, ¿no? La intención de nuestra reforma era que los bajaran, pero por el tema de los costos, sí quedó en el aire, digamos, ahora sí que literalmente en el aire. Pero digamos, las nuevas conexiones, esas sí, están obligadas a hacerlas por los ductos subterráneos. Entonces, sí invito al ciudadano a hacer su reporte y daremos el seguimiento y verificar que en efecto se trate de una nueva conexión, aunque insisto, lo ideal, lo deseable sería que pues los bajaran todos, ¿no? Pero bueno, vamos haciendo un corte de caja, borrón y cuenta nueva, como dicen, y todas las nuevas conexiones que haya allí donde ya hay ductos tendrán que ser por debajo del pavimento. Dice Claudia, buenos días. Un día me tocó ver cómo una persona de Megacable le comentaron que quitara los cables de su empresa porque cuando quitan el servicio dejan el cable y cuando instalan ponen nuevo cable. Y el trabajador de Megacable se limitó a decir
a decir, a mi empresa me paga por poner cables, no por quitarlos. Esto es un coto donde vivía y hasta el administrador del coto le dijo, te doy un pago o algo para que los quites y se negó. Yo escuché cuando dijo, pues para 20 pesos que me den es mucho trabajo. No, y justamente yo comentaba que ese es uno de los problemas. Las empresas subcontratan a las cuadrillas y les pagan por destajo, les pagan por el número de conexiones que hacen, eso es cierto. O sea, son trabajadores que están bajo contrato, pero que no son propiamente empleados de la empresa. Entonces no hay esa motivación y no se hace cargo la empresa de su responsabilidad. Ellos están interesados pues en la conexión y el recurso económico que van a captar con la prestación de su servicio. Por eso es que la reforma, nosotros establecimos la responsabilidad de la empresa, no del trabajador, de la empresa de retirar ese cableado. Ellos ya definirán si les pagan también a sus empleados por el retiro del cableado que encuentren, pero finalmente la responsabilidad es de ellos y lo que aprobamos también y quedó en firme después de esta resolución son sanciones de hasta $500,000 donde no se lleven, por ejemplo, este cableado, ¿no? Que no cumplen esta responsabilidad. Por eso te digo que sí hemos visto ese, pues sí ha apoyado este acompañamiento por parte de las empresas a la reforma de Guadalajara. Hemos retirado todo este cableado, lo hacemos también a partir de las denuncias ciudadanas. No estamos en una política de sancionar a las empresas porque, insisto, hemos visto colaboración de ellas, pero sí también coincido con lo que dice el Radio Escucha de que pues las empresas tienen que asumir esa responsabilidad y ver cómo les pagan a sus trabajadores, porque pues entiendo yo al trabajador, pero la responsabilidad es de la empresa. En ese caso, ¿cómo funciona? Porque, por ejemplo, como ¿tienen alguna distinción para saber de qué tipo de empresa es? Sí, claro. De hecho, cuando han ocurrido accidentes, se hace un peritaje y se determina, tienen una identificación, incluso marcas que permiten saber de qué empresa es cada una de estos cables, ¿no? Y para poder asumir la responsabilidad. Sí, eso se puede. Y yo también quisiera, si me lo permites, hacer un reconocimiento a aquellas empresas que han sido las que más han colaborado, en el caso de este retiro de cableado de las 700, de las 274 toneladas que se han retirado, con quienes más hemos, pues más cable han retirado ha sido la empresa de Megacable, 216 toneladas han sido solamente de ellos. En segundo lugar, Easy, que han retirado 11 toneladas. Total Play, 19 toneladas en segundo lugar. Easy en tercero. El resto de las empresas un poco menos. Entonces, yo creo que en la medida en que los ciudadanos también exijamos y reconozcamos a aquellas empresas que sí tienen un verdadero sentido social, que no nada más es el tema de las ganancias, sino también el tratar de no afectar a los ciudadanos en la búsqueda de una ganancia. Cierto, todos necesitamos el servicio de internet. Después de la pandemia esto se disparó. Si ya había cables en la ciudad, después de la pandemia aumentaron. Todos necesitamos el uso del internet, ya hoy es un elemento básico de cualquier hogar. Como la luz. Prácticamente, exacto, pero bueno, vamos haciéndolo en forma ordenada y vamos recompensando a aquellas empresas que tienen un mayor sentido social. Dice Miguel, hace unos días limpié la azotea del edificio donde vivo, corté más de 40 cables inactivos, coaxial y de los nuevos. ¿La gente puede hacer eso? ¿Los Pues mira, particulares? se supone que es propiedad privada, pero pues también están en tu casa, ¿no? Entonces, te aseguro que nadie te va a reclamar. No se podría y yo daría un mal consejo si dijera que lo hicieran, ¿no? Pero fíjate, es a lo que nos lleva, ¿no? Esa obligación de retirar ese cableo tendría que ser de los dueños de ese cableo, que son las propias empresas. Sí, pues en un momento dado para que también tengan las medidas que se requieren, ¿no? De seguridad Sí, por supuesto, también. Sí, y claro. ver que no afectes a otras personas. Que a veces terminas desconectándole a alguien más, ¿no? Sí, que es lo que pasa cuando de repente, como comentaste al principio, lo dejan aquí flojos los cables y los revientan. Entonces también tendríamos que ver si al momento de cortar
no estamos Sí, afectando. no, y te digo, este orden en la instalación del cableado, en el uso de la infraestructura de telecomunicaciones, pues tiene otras implicaciones, porque dejas mal conectado el servicio de cable, de televisión por cable, se los lleva el vehículo pesado, pero no se lleva nada más el de cable, se lleva el de la luz y se lleva y quedan colonias interrumpidas durante horas en su servicio de luz eléctrica por una mala práctica por parte de alguna de estas empresas. Pues no es por nada, pero aquí nos ha pasado en repetidas ocasiones que un tráiler o un carro, camión pesado, se lleva el cableado y nos quedamos sin internet por hasta días. Y fíjate, una empresa que pues necesita estar conectada, ¿no? Para comunicar lo que está ocurriendo, ¿no? Hay que reportarlas y me llevo con gusto ese pendiente. Pues como dijiste, pues hay que estar atentos y todavía actualmente todo necesitamos del internet. Pues Luis, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, te digo, muy contento. Esto fue noticia de primera plana en el Reforma Nacional, en el norte de Nuevo León y aquí también en el mural de Jalisco, porque creo, te digo, que tiene implicaciones en todo el país. Nos vamos, se quedan con Omar Machain, fue en Zona de Conexión.